Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Cocinando con Carmencita Salvadoreña. Hoy este día haré una cebollita curtida, riquísima. Aquí tengo las cebollas, aquí tengo las zanahorias, el apio, aquí tengo los chiles jalapeños, pero yo se los pongo crudos porque si los pongo junto con la cebolla queda muy fuerte, entonces yo se lo pongo crudo. Aquí tengo la mostaza porque hay que ponerle un poquito de mostaza, el orégano y el consomé de pollo. Bueno, voy a comenzar ya tengo unas rodajitas de zanahoria ahí porque estaba probando a ver si estaba bueno, porque a veces salen malas. Entonces voy a terminar de partir la zanahoria. Hay que ponerle porque queda riquísima. Ahora hay personas que las ponen enteras, pero yo en mi caso la voy a poner por mitad. Usted la hace así, con delicadeza, no se vaya a herir las manitas, ¿verdad? Porque es peligroso. Mire, aquí está. Las vamos a poner aquí. Ya. Entonces, si usted cree que el cuchillo tiene mucho filo, mire, aquí, ¿ve? Aquí. Mire, así usted no tiene pena de que se va a herir las manitas. Se le hace esto para que se le meta ahí el vinagre. Miren qué ricura. Vieran qué rico. Tenía tiempo de no hacer, ¿verdad? Cebolla curtida. Vale, aquí está. Miren, si se le parten los pedacitos no le hace, es mejor. Vamos aquí tengo 14, son 14 cebollas, pero solo voy a poner 7 porque mañana haré una receta que llevará bastante cebollita. Entonces ustedes saben que la economía es muy importante, entonces voy a dejar unas, pero yo quería hacer esta receta. Vamos a poner primero la zanahoria porque es la más durita, ¿verdad? Porque ya va a ver el vinagre. Este es vinagre de manzana, le puse un poquito de agua porque estaba muy espeso. Entonces viene usted y le pone una cucharada de azúcar. Luego se la voy a poner porque no le he echado el azúcar. Y luego, después de que ya está medio blanda la zanahoria, luego le pone usted la cebolla. Y cuando esté hirviendo le pone el apio para que no se deshaga, sino que queden, ¿verdad?, duritos los pedazos. Ahora voy a partir el chile, ¿verdad?, en rodajitas. Pero me voy a poner una bolsa en mis manos, porque si no se le ponen picantes las manos y aunque usted se lave cuesta que se le quite y se le pasa por los ojitos, entonces le puede afectar. Entonces así, luego después botar las bolsitas. Miren, ahí están las rodajas. Yo en mi caso las voy a poner con semillitas. Ahí está, ¿verdad? Le voy a poner nomás unos 3 para que no me quede un picante ofensivo, por decirlo así. Y fíjense de que esto cebolla curtida, usted la puede hacer para negocio. Y si ya la quiere para negocio, ya sabe, ¿verdad? Tiene que ponerle unas ejotes, más zanahoria, todo lo que usted quiera le puede poner. Y si usted vende verdura, hágalo ya para que no desperdicie, más ahora como está el tiempo. La zanahoria que ya no la puede vender, lávela bien, desinféctela y haga la curtida para que le saque su dinerito que está rezagado. Cuando ya esté hirviendo eso, entonces seguiremos haciendo el curtidito. Por ahora le vamos a poner allí, miren, nada nos picamos las manos. Le vamos a poner ahí la mostaza.
mostaza, poquita, para que quede entre blanca, amarilla. Ahí está. Si le hace falta, después le vamos a poner, pero por ahora está bien así. El consomé de pollo. Usted calcule bien el consomé de pollo. Orégano, déjeme decirle que se le pone nomás un poquito. ¿Por qué? Porque si usted le pone mucho, le queda amargoso. Entonces ya se le pone cuando está en el depósito. En mi caso yo lo hago en este botecito. Cuando ya lo va a echar uno, lo voy a preparar aquí y después lo voy a poner ahí. Allí es donde le voy a poner el orégano. Ya está la zanahoria. Miren, debe de quedar traqueadita. Ahorita vamos a poner los demás, que es lo más importante, es la cebolla. La vamos a poner, la vamos a dejar solamente unos 10 minutos. No, eso es lo normal, 10 minutos de dejar. Le voy a poner la salita. Le voy a poner, como fíjense que el vinagre de manzana, de toda clase de vinagre, si tiene, yo le puse mucha manzana, entonces muchos días me ha durado, está como un poco más acidito. Entonces lo que se hace cuando usted siente que está muy ácido, se le pone, calculando, una cucharada de azúcar. Eso tenemos que ponerle. Bien, vamos a dejarla, ¿verdad?, que sazone la cebolla, que agarre su colorcito natural. Ya les dije al principio, mis amigos, si le falta mostaza, cuando lo esté preparando, le pondré otra cucharada de mostaza. Bueno, mis queridos amigos, ya está la cebollita hervida con su zanahoria. Ahora le voy a poner su respectivo apio. Se le pone así para que no quede muy cocido, para que usted cuando se lo va a comer lo puede beneficiar, porque el ajo es riquísimo. Miren cómo me está quedando. Aquí tengo mi trastecito donde voy a poner la cebolla. La voy a poner aquí para que ustedes me la vean. Miren qué ricura de cebolla curtida con vinagre de manzana. Pero estaba viendo que le falta un poquito más de mostaza. Vamos a ponerle, le faltan unos granitos de sal y esto va a quedar riquísimo. Aquí le vamos a revolver el jalapeño. Miren qué rico. Ay, no, qué sabroso. A mí me encanta la cebolla curtida, ¿verdad? Ustedes la hacen, ya saben, en la mañana que van a ir a trabajar, no coman, porque si no, en la oficina, en la fábrica, en todas partes, le va a agarrar un olorcito y no se van a querer acercar. Eso coman en la tarde cuando lleguen del trabajo. Le puse azúcar, se fijaron, ¿verdad? Una cucharada de azúcar porque estaba muy ácido. Bueno, le falta el orégano. No se me había olvidado, sino este se le pone ya por último. Le puse un poquito cuando se estaba cociendo. Ay, vieran qué rico. Espero que ustedes lo hagan también, porque esto está riquísimo. Estas cositas es saludable comerlas. Y si nos hace daño, no comamos ese día. Si estamos, como está picante, ¿verdad? Si estamos tomando medicamentos, yo me he hecho cuenta, no come picante uno, ¿verdad? Uno solo se tiene que disciplinar, corregirse, ¿verdad? Porque cuando uno está comiendo, no sé, ¿verdad? Si es de enseñanzas antiguas, pero si no, dicen pues que no hace medicina, no hace provecho. Miren. Aquí está su vinagrito rico. Ay, no me voy. ¿Saben? Cuando solo tengamos para comer frijolitos. Ay, con frijolitos y un pedacito de queso. ¡Qué rico! Miren.
¿Para qué queremos más? Hasta el apetito le abre a uno. Miren, qué ricura. ¿Verdad? Entonces, espero que ustedes también lo hagan. Bueno, mis amigos, esta es la receta del día. Un olorcito, cuando ustedes la hagan les va a gustar. Y pueden ponerlo después en un botecito, ¿verdad? Para que se vea rico y lo ponen en medio de la mesa y vaya, aquí está el curtido, ¿verdad? Y ha sido un gusto haber hecho esta receta para ustedes. A mi familia les encanta esto, por eso lo hago. Fíjense. Así es que por favor, ¿verdad? Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse, ¿verdad? Y como siempre, toquen la campanita y denme el ok, ¿verdad? Yo se lo voy a agradecer porque no me aburro de repetir, porque ustedes son los que me están ayudando a que mi canal crezca. Gracias, salud, nos vemos mañana, primero Dios, ¿verdad? Haré otra recetita sencilla y económica. Salud, cuídense como familia, ámense mucho y quiérense bastante.